Vamos a dar comienzo a este segundo día del segundo Congreso sobre Democracia y Seguridad Jurídica, Pobreza y Corrupción en Latinoamérica, en Iberoamérica. En este panel trataremos la lucha contra la pobreza a través del derecho. El panel va a estar moderado por Diego Laje, periodista, columnista político del Grupo América y productor de CNN Internacional. Intervienen el doctor Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, el doctor Oscar Avalle, gerente de la Secretaría Corporativa del Banco Mundial, el doctor Daniel Mendoza, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay. Con ustedes, los ponentes. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Es para mí un honor y un placer acompañarlos, facilitar y estar sentado a la diestra de un panel tan distinguido. La verdad que muchas gracias y muchas gracias a la organización por darme esta oportunidad y este placer. Vamos a comenzar con las ponencias y saben que tenemos 15 minutos, después se abre a preguntas. Invitamos a que porfa escriban las preguntas o se las vayan tomando nota, así a medida que van pasando, después de 15 minutos van a terminar siendo 60, podemos recoger preguntas sobre todos los panelistas. La primera persona que me toca presentar es Ricardo Pérez Manrique, quien es expresidente y ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, es ex secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, docente de Derechos Humanos en la Escuela Judicial de Uruguay y docente de posgrados universitarios. Doctor, la palabra es suya. Bien. No tengo. Bien, buenos días a todos y a todas. Me propongo primero agradecer la invitación. Me parece esta instancia realmente importante y trascendente para trabajar temas como la vinculación entre la seguridad jurídica, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la pobreza y el tema central del Estado de Derecho en América Latina y en nuestra región especialmente. Me propongo intentar responder 3 preguntas. ¿Cuál es la relación entre pobreza, derecho y sistemas judiciales? El rol de los sistemas judiciales en el contexto de la lucha contra la pobreza. ¿Y cuáles son las demandas que deben satisfacer los sistemas judiciales para ser eficientes y eficaces en la lucha contra la pobreza? Y a mí me parece que la plataforma de la cual hay que partir para analizar estos temas es la Agenda de Naciones Unidas 2030 para el Desarrollo Sostenible. En efecto, todos los países del planeta han acordado una agenda para el desarrollo sostenible que debe desarrollarse con vistas a su cumplimiento en el año 2030. El objetivo central es la erradicación de la pobreza y el hambre cero, que resultan imprescindibles para la afirmación y garantía de la dignidad humana. El centro conductor, el hilo conductor de este proceso de Agenda 2030 es el tema de la dignidad humana. Los objetivos y metas concluyen que son una unidad indisoluble y deben cumplirse todos simultáneamente. Por eso, los objetivos número 2 de la erradicación de la pobreza y el número 1 del hambre cero ocupan un lugar preeminente. El objetivo 16, que es transversal y la llave maestra del desarrollo sostenible, afirma la necesidad de paz y justicia e instituciones sólidas, eficaces y transparentes que rindan cuentas. Vamos a ver qué trascendencia tiene este objetivo 16. Se puede concluir que la comunidad internacional
entiende que el Estado de Derecho es esencial para el combate a la pobreza y para que realmente lleguemos a un nivel de hambre cero en el mundo, que es imprescindible para ello contar con sistemas judiciales e instituciones sólidas que garanticen en el marco del Estado de Derecho el desarrollo sostenible. Y no olvidar que en el informe Brundtland se establece que desarrollo sostenible, duradero, o sea, aquel capaz de asegurar y que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Esta cuestión central del desarrollo sostenible, que es preocuparnos por el mundo que dejamos, el mundo que legamos a nuestra posterioridad, y sin perjuicio de satisfacer las necesidades de todos. ¿Cuál es el rol en este contexto de los sistemas judiciales? El rol natural de todo es el afianzamiento del Estado de Derecho y, según dicen los objetivos, la declaración del derecho nacional e internacional de manera de hacer efectivas las garantías necesarias para su efectiva vigencia. El desafío, en consecuencia, es actuar en las situaciones de hoy en un escenario de especial complejidad como son las actuales, en un mundo globalizado con permanentes cambios y donde parece que toda experiencia es insuficiente por sí para permitir un entendimiento y comprensión y el diseño de respuestas adecuadas. Hay una gran dificultad frente a la cantidad de cambios que se están sucediendo hoy en el mundo vertiginosamente, a los efectos de diseñar cuáles son las respuestas adecuadas para enfrentarlas. Y esas instituciones, ese mundo que se cree, debe contar con instituciones que sean eficaces, transparentes y estén en condiciones de rendir cuentas. Ahora después vamos a ver cómo se ha avanzado en Iberoamérica en cuanto a requerimientos para los sistemas judiciales de lucha contra la corrupción, de transparencia e integridad. Los sistemas judiciales eficientes y eficaces para combatir la corrupción en la sociedad y para prevenir y evitar, y en su caso, sancionar la corrupción de sus propios integrantes. Hay que prevenir la corrupción dentro de los propios sistemas judiciales. Asegurar el principio de igualdad más allá de las diferencias, y acá el rol de los sistemas judiciales en la afirmación y desarrollo de los derechos de segunda y tercera generación se vuelve trascendental. Transparentar para la sociedad en que actúa aplicando los principios de gobierno abierto del sistema judicial. Rendir cuentas de manera amplia, circunstanciada y accesible para toda la población. La regla de eficacia, transparencia y rendición de cuentas es especialmente relevante en un poder que no surge en forma directa del voto ciudadano. Y nos interesaba recordar algunos de los avances de la Cumbre Judicial Iberoamericana en estos temas. La lucha contra la corrupción ha sido y es preocupación permanente de Cumbre. Ha incorporado propuestas e indicadores tendientes a lograr una mejor y más eficaz y eficiente acción de los sistemas judiciales a partir de principios éticos en la materia. En ocasión de la 17 Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Chile entre el 23 y el 4 de abril del 2014, se aprobaron las conclusiones del proyecto de transparencia, rendición de cuentas e integridad de los sistemas de justicia iberoamericano. El punto 34 dice que somos conscientes que la sociedad no solamente requiere conocer la labor de los poderes y órganos judiciales, sino que es absolutamente necesario para su ejercicio informado del control social de todas y cada una de las instituciones, puesto que en ello se plasma el perfeccionamiento de la democracia. Se aprueba el documento presentado por el Grupo de Trabajo constituido al efecto, conteniendo las reglas e indicadores en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad. Se reconocen como valores fundamentales en la cultura de los sistemas judiciales iberoamericanos, sobre la base del acervo Cumbre, la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad. Y se asume, a su vez, la obligación de incorporar estos principios
transparencia, rendición de cuentas e integridad en los planes estratégicos de los poderes judiciales. Creemos que acá hay una hoja de ruta muy interesante, consensuada por los 23 países de Iberoamérica, con documentos que ya están preparados que justamente tienden a ser una ayuda para que cada país introyecte dentro de su sistema estos cambios. En Asunción de Paraguay, en abril del 16, se aprobaron las conclusiones del proyecto de lucha contra la corrupción. Se valora lo que es la lucha contra la corrupción, se llama a los poderes judiciales a luchar contra la corrupción internamente, a prevenir, y es muy interesante porque se habla de cuáles son las condiciones de trabajo de los jueces en la lucha contra la corrupción. Y dice que las condiciones de trabajo de quienes imparten justicia han de ser las más convenientes para evitar cualquier tipo de corrupción: salario justo, seguridad social, garantías a la jubilación, promoción ajustada a parámetros objetivos, etc. Refiere a los programas de capacitación y refiere a la necesidad de apoyo al operador judicial que está enfrentando casos de corrupción, porque muchas veces el operador judicial está solo y necesita el apoyo de su sistema para poder avanzar en este sentido. ¿Cómo debe ser el sistema judicial para ser funcional al desarrollo sostenible y al combate contra la pobreza y el hambre? Bueno, primero recordar que este sistema judicial se mueve en un Estado social democrático de derecho, donde debe afirmarse, el Estado social democrático de derecho tiene como hilo conductor que, por una parte, la afirmación de libertades tradicionales del liberalismo político clásico, junto con la necesidad de que el Estado avance en la realización de fines sociales para conseguir la igualdad entre los ciudadanos. Y en este Estado social democrático de derecho adquiere centralidad el acceso a la justicia, amplio especialmente para los más vulnerables. Y hay numerosos documentos, empezando por la Declaración Universal en su número 14, que dice que es un derecho del hombre el ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente en la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en la vía penal. Todos sabemos que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, han avanzado en cuanto a que este acceso a la justicia para todas las materias, sea civil, penal, familia, medioambiental, etc. Y en cuanto a acceso a la justicia, sabemos que Argentina está en el Plan de Justicia Acceso 2020, que nos parece muy importante. Queremos recordar en el plano internacional un documento de cumbre también, que son las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad. Recientemente se hizo un evento en Buenos Aires sobre este tema, que fue aprobado por la Cumbre Iberoamericana en marzo de 2008. Y allí se define la vulnerabilidad del justiciable, de la persona que comparece ante el sistema de justicia, en el sentido de que se consideran en condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. Definida así la condición de vulnerabilidad, se analizan cuáles son los factores más comunes de vulnerabilidad en el ámbito iberoamericano. Y uno de ellos, señalado como muy importante, es la pobreza. Dicen las reglas, la pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos sociales, cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia, especialmente en aquellas personas en que también concurren alguna otra causa de vulnerabilidad. Y todos sabemos que lamentablemente los pobres cruzan con una cantidad de otras causas de vulnerabilidad, porque además de pobres tienen dificultades en el plano de la cultura, en el plano de la educación, además de pobres tienen dificultades en la salud,
y para obtener otra serie de derechos. Por eso adquiere centralidad en esta cuestión del acceso a la justicia, que como sabemos es la llave para la efectivización de los derechos en el Estado de Derecho. Como destinatarios de las reglas de Brasilia están todos los sistemas de justicia, y las reglas constituyen un completo programa de acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad. Nosotros consideramos que a los efectos del cumplimiento de los objetivos 1 y 2 de desarrollo sostenible, así como el del objetivo 16, las reglas de Brasilia constituyen hoy una hoja de ruta que está aprobada y que ha funcionado muy bien para ser tenida en cuenta en los procesos nacionales. El Poder Judicial, además de accesible, tiene que ser garante de los derechos humanos y de todos los derechos humanos. Y es importante porque las reglas dicen que todos sus objetivos y metas son independientes, universales, y son la forma de hacer efectivo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuyo sentido es justamente el de integridad e indivisibilidad de los derechos que amparan. Me quiero referir un poco, ya para empezar a avanzar hacia las conclusiones, a una cuestión fundamental que es el de la ética judicial. La ética judicial está directamente vinculada con el ejercicio efectivo de los derechos humanos y, por supuesto, con la lucha contra la corrupción. Actuar conforme a la ética es una obligación constitucional en la impartición de justicia, y yo entiendo que también existe un derecho humano de parte de las personas que comparecen ante la justicia a que los operadores judiciales, los jueces, las juezas, Ministerio Público, defensores públicos y todos los operadores judiciales actúen de manera ética. Porque alguien que no cumple la ética está incumpliendo sus funciones y está impidiendo que se garanticen los derechos humanos de las personas, no solo de las más vulnerables. Especialmente importante es esta cuestión de la ética y esta cuestión de derecho-deber que subyace cuando estamos hablando de un poder contramayoritario que no surge del voto popular y que tiene, hay que admitirlo, ayer quedó muy claro, digo, y cada vez que se habla de acceso a la información, etcétera, los sistemas judiciales somos opacos frente a la opinión pública. La opinión pública tiene dificultades de penetrar los sistemas judiciales, por eso esta obligación de justicia abierta y esta obligación de sistemas que, como ya vimos, que sean transparentes a la gente y que den no solo información confiable, no solo información abundante y completa, sino información que sea entendible por el ciudadano. Y eso es parte también del deber de ser transparente, el poder generar información que sea entendible por la ciudadanía. Tiene el Poder Judicial que actuar en la prevención de la corrupción interna, porque la corrupción interna, la corrupción de los jueces, tiene por objetivo que los jueces no sean independientes y tampoco imparciales en las causas, y que eso favorezca la impunidad. Un juez que mira para el costado y que actúa, mide con diferente vara, justamente es un juez que se corrompe porque lo que vende es su independencia y su imparcialidad. Quiero ir hacia algunas conclusiones, porque sé que el tiempo ya me está... Es decir, los sistemas judiciales tienen que estar en condiciones de actuar con efectiva autoridad frente a la violación de los derechos humanos y tienen que ser integrados por personas honradas y capaces. Algunas conclusiones. Los sistemas judiciales son parte esencial del Estado y son los destinatarios más evidentes del objetivo 16 y de varias de las metas contenidas en el mismo. Y vuelvo a puntualizar que los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal. O sea que acá no hay preferencia entre un objetivo o meta y otro, sino que deben todos cumplirse a la vez,
porque si ellos no se cumplen todos a la vez, no hay desarrollo sostenible posible. Es obligación de los sistemas judiciales disponer sus recursos y diseñar planes estratégicos en función de los objetivos de la Agenda 2030. Acá hay que pensar un desarrollo de los sistemas judiciales que permitan sistemas judiciales adecuados, aptos, conectados, idóneos para hacer efectivos los objetivos del 2030 en todos los planos. En el plano medioambiental, en el plano de la igualdad de género, en el plano de la preservación del agua, en el plano, en fin, de los 15 objetivos más los 2 instrumentales que se plantean. Los sistemas judiciales deben ser inclusivos, rendir cuentas, tienen que permitir luchar eficiente y eficazmente contra la corrupción en lo interno, tienen que tener sistemas nacionales saneados, con operadores judiciales honestos y responsables, eficientes y eficaces en la lucha contra la corrupción tanto nacional y transnacional. Nosotros sabemos que hay una tendencia a hablar de pequeña y gran corrupción. La pequeña y gran corrupción es la que sufre el ciudadano todos los días cuando es esquilmado en los múltiples actos de su vida cotidiana. Y se habla de la gran corrupción en una estatura o en una dimensión Odebrecht, por ejemplo. Y nosotros creemos que todo es corrupción y que los sistemas judiciales tienen su cuota parte de responsabilidad cuando la corrupción, independientemente del tamaño que tenga, campea en una sociedad. Y ahí hay una responsabilidad del Poder Judicial, ahí porque no acceden a la justicia o material o formalmente las personas que deben hacerlo para combatir, para no ser objeto de actos de corrupción o víctimas de actos de corrupción. Sistemas de justicia en condiciones de aplicar el derecho internacional y el derecho nacional de la mejor manera para tener eficacia, para convertirse en herramientas de combate a la corrupción. Los fondos de la corrupción que la corrupción desvía hacia los negocios ilícitos deben ser destinados a cumplir el objetivo esencial de combate a la pobreza y al hambre hasta su desaparición. En definitiva, el desarrollo pleno del Estado de Derecho es el modo de organización de la convivencia entre los seres humanos, sin el cual no existe ni libertad ni desarrollo sostenible. Pues, como lo dicen los objetivos en la nueva agenda, el desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad. Y la paz y la seguridad corren peligro sin el desarrollo sostenible. Y no hay paz y seguridad sin sistemas judiciales eficientes y eficaces, agrego yo. Los sistemas judiciales, en consecuencia, cumplen un rol de enorme trascendencia para el Estado de Derecho, del que constituyen parte inescindible y para la lucha contra la pobreza, el hambre y la corrupción. Yo creo que a través del trabajo de Cumbre, en América Latina existe una fuerte reacción de parte de operadores judiciales y queremos poner, y esto como culminando esta exposición, creemos que para cumplir estos objetivos hay un aspecto que hoy que no está siendo atendido en este momento y que nos parece central, que es la resolución, primero, abordar, planificar y resolver una cuestión clave como es la gobernanza de los sistemas judiciales. Es decir, hay que atacar el tema central de la gobernanza de los sistemas judiciales como forma de hacerlos abiertos, eficientes e inclusivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Pérez Manrique. Ahora es el turno de Oscar Avalle, quien es gerente de la Secretaría Corporativa del Banco Mundial. Anteriormente fue representante residente de la oficina del Banco Mundial en Guatemala. Antes de entrar a trabajar en el Banco Mundial en 1996, el señor Avalle fue diplomático de carrera del Servicio Exterior de Argentina, designado en la representación permanente de nuestro país ante las Naciones Unidas desde el año 91 al 96 y estuvo involucrado en las negociaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y asuntos humanitarios. Aparte, con Oscar tenemos muchísimo en común en áreas de interés y en áreas de trabajo, así que posiblemente te interrumpa con alguna pregunta. Buenísimo, Diego.
Buenísimo, Diego, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera hacerles un comentario. La primera vez que estuve aquí, estuve sentado de este lado. Si mal no recuerdo, fue a principios de 1983. Yo era estudiante en la UCA en Ciencias Políticas y yo pensaba, algún día, tal vez, si tengo mucha suerte, podré estar parado del otro lado. Y en este sentido, cuando recibí la invitación de FODES y de la Universidad de Girona para venir acá, yo me sentía como el pibe que tiene la ñata contra el vidrio y de repente se le hace realidad lo que hace muchos años atrás yo veía como casi un sueño imposible. En ese sentido, muchísimas gracias a FODES y muchísimas gracias a la universidad por darme la oportunidad de hablar de ustedes acá. ¿De qué voy a hablar? Permítanme hacerle un comentario de una experiencia que tuve el año pasado visitando un campo de refugiados. Resulta que como dicen esas cosas, siempre los organizadores nos piden que hagamos una presentación y hablemos sobre las cosas interesantes que estamos haciendo. Efectivamente, lo hice. Empecé a hablar, contarles instituciones, jurídicos, todas esas cosas lindas que uno dice. Y había una señora que me estaba mirando con una atención que yo decía, ¡qué bien! Esto es lo que yo vine a hacer acá. La señora, cuando terminó mi presentación, muy educadamente, esperó que otros hombres hiciesen preguntas, porque claro, estamos hablando de una sociedad muy peculiar. Y al final se acerca y me pregunta, muy interesante lo suyo, pero ¿usted me puede ayudar a recuperar las gallinas que me robó mi vecina? Yo la miré y me sentía como en la escuela primaria, en la cual me habían hecho esa pregunta que yo tenía miedo que me preguntasen. Porque de hecho mi respuesta fue, no lo puedo hacer yo. Y entonces me pregunté, ¿quién lo hace? Y de eso se trata esta representación. Entonces lo que yo voy a pedir es que me acompañen en una jornada a través de la cual vamos a analizar, en primer lugar, ¿qué es el objetivo del Banco Mundial? Queremos un mundo sin pobreza. Esta es la hija de un compañero mío de trabajo en Bolivia, que cuando supo que yo iba a hacer una presentación, me pidió si ella podía escribir en un cartel y tener la primera foto. Desde ese entonces, esta foto siempre me guía en todas las presentaciones, porque de eso se trata lo que estamos haciendo. Queremos un mundo sin pobreza. Ahora bien, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? Vamos a empezar primero, y pido que me acompañen, a través de la historia de violencia del siglo XX y XXI. En segundo lugar, ¿qué marco conceptual estamos desarrollando? En tercer lugar, ¿cómo lo resolvemos? Porque los bancos, Naciones Unidas, todos tenemos la capacidad genial de hacer marcos generales del problema. Identificamos el problema y después decimos, los países tienen que resolverlo, amigos. Pero acá estamos entrando en cómo se puede hacer. Un poco lo de Lenin, ¿qué hacer? Y después, finalmente, ¿cuál es el rol que como comunidad internacional tenemos que jugar para tratar de resolver este tema? Bien, empecemos. Violencia moderna. Antes de 1989, el paradigma era muy claro. Estábamos en una situación donde había dos tipos o dos países que estaban en una casi situación de locura, en la cual si había un conflicto real, el mundo se terminaba y terminaba en una guerra nuclear. En 1989 cae la cortina de hierro y el mundo cambia. Y el mundo cambia de una manera espectacular. En ese momento yo estaba en Naciones Unidas. Estaba como diplomático argentino en Naciones Unidas y pensábamos que podíamos lograr todo. Negociar cambio climático, biodiversidad, erradicar la pobreza, generar un mundo mejor donde el conflicto no existiría, el dividendo de la paz. Los gastos militares iban a dedicarse al desarrollo. Y pensábamos y creíamos que podíamos lograr. Agenda 21, el convenio de cambio climático. Pensábamos que lo podíamos hacer. Pero ¿qué sucedió? Una mañana, en ese entonces yo ya estaba en el Banco Mundial, ya me había ido de la Cancillería de Argentina y había aceptado trabajar más a nivel global. Porque uno tenía esa idea, yo tengo que contribuir a los bienes comunes globales, yo tengo que cambiar el mundo. ¿Y dónde lo podía hacer? Desde el Banco Mundial. Esa mañana, en las 8:15 de la mañana, yo estaba tomando un café con mi asistente. Yo soy piloto de avionetas. Y el día anterior yo había volado
alrededor de Manhattan. ¿Y qué pasó esa mañana? Después del día que yo había volado. ¿Se acuerdan de eso? Estoy seguro que todos ustedes se acuerdan qué es lo que estaban haciendo esa mañana. Pero más allá del tema trágico, lo que hemos visto es que esto cambió el paradigma. De repente, otros conflictos que existían, que Huntington ya los había identificado como el clash de las civilizaciones, empiezan a aparecer cada vez más. Empiezan a aparecer cada vez más y se traducen hasta el día de hoy en una realidad nueva, en la cual esto pasó a ser casi una noticia policial y no una noticia de una tragedia que casi diría que nos está infundiendo y poniendo una tercera guerra mundial. Otras tragedias, como esta de los genocidios en Ruanda y en Burundi, pasan, no diría como una anécdota, sino como una tragedia, pero que no aparecen tanto. Por otro lado, empezamos a ver otro fenómeno cada vez más complicado, que es el fenómeno del crimen. La reducción de pobreza de 1.000 millones de personas, estamos hablando de una reducción de pobreza extrema del 44% al 9.8%, empieza a ponerse en duda. ¿Por qué? Porque la calidad de vida de la gente hace que ciudades como Caracas, San Pedro Sula, Guatemala, San Salvador, para mencionar algunas ciudades de región, sean más peligrosas que Siria. A nivel de muertes en esas ciudades estamos hablando de asesinatos por encima de 120, 130 por cada 100.000 personas. En Siria estamos hablando de 97 por cada 100.000 personas. O sea, ese fenómeno de la guerra, de violencia, se ha transformado en algo normal y que aparentemente no estamos teniendo las respuestas correctas y está afectando a este niño, a este muchacho, a las familias, al pacto social que hemos desarrollado en el principio, después de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la situación que estamos ahora. Ahora bien, los conflictos también se transformaron cada vez más en complejos. Son conflictos que hoy por hoy no nos permiten encontrar soluciones simples. ¿Cómo puedo solucionar el conflicto de Siria, en el cual no tenemos 2 actores, 3 actores, 4 actores? No sé cuántos actores hay en este momento en Siria, pero cada vez que leo un informe nuevo de mis colegas que están en el campo, aparece uno nuevo. Y la racionalidad es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque estos conflictos tienen racionalidades distintas. Y acá vemos lo que ha pasado con las víctimas de estos conflictos. ¿Se acuerdan que yo había dicho que después de la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, había caído el número de muertes por conflictos? Bien, algo está pasando que no estamos haciendo bien. Algo sucedió que nuestra generación se ha equivocado. Y tenemos que encontrar y ayudar a encontrar soluciones. ¿Para qué? Para que esta situación pueda revertirse. Ahora bien, un fenómeno adicional es el fenómeno de los desplazados internos y desplazados externos. No les voy a decir a ustedes en Barcelona el tema de los refugiados que se están cruzando, pero hoy por hoy lo que podemos ver es que esta imagen de ciudades que aparecen con gente desplazada y que se han transformado, si nos juntamos el número total de los desplazados y refugiados, en el 24º país del mundo en tamaño, en población. Estamos hablando de 60 millones de personas que se fueron de sus hogares involuntariamente. Entre refugiados, que son los que están registrados, y desplazados internos y externos. Ante eso, ustedes se preguntarán, pero esta es una presentación sobre el tema jurídico. Bien, es cierto. Esta foto, ¿saben lo que es lo que estaba adelante de este lugar? ¿O lo que está en este lugar donde está este niño con la bicicleta? Un tribunal. Díganme, ¿cómo, pensando ahora en esta señora puede, que le roban las gallinas, quién y dónde va a encontrar una solución para poder resolver su pequeño conflicto?
Y eso hace que si vemos las cifras de pobreza, ahí está. Si vemos las cifras de pobreza, ¿se acuerdan que yo he dicho que había caído de 44 a 9%, todas esas cifras lindas? Pero si vemos los países en conflicto, lo que vamos a ver es que no ha sucedido en esos países. Hoy por hoy estamos hablando de 1.000 millones de personas, los que salieron de la pobreza, pero 1.000 millones de personas que están viviendo en áreas en las cuales no hay justicia, no hay programas gubernamentales reales y donde el conflicto es el día a día. Ante eso, la consecución de los ODMs y obviamente de los nuevos documentos para el 2030 de Naciones Unidas están aún más en problemas y ahí vemos que es difícil llegar a lograrlos. Marco general, ahora, ¿cómo explicamos todo esto? En primer lugar, lo que tenemos que ver es que cambiaron las categorías de conflicto. El conflicto anterior, en el cual vos tenías una guerra o un conflicto entre partes, ha muerto. Ese conflicto es el menor, es fácil de resolver. Casi diría el conflicto palestino-israelí es más fácil de resolver que el conflicto de Siria. O un conflicto con las maras en El Salvador, o los conflictos que hay en este momento con el narcotráfico en México. ¿Por qué? Porque los actores no están claramente definidos y las motivaciones no. Además, un tema adicional que se está uniendo cada vez más es el tema del crimen y la guerra como negocio. En promedio, una guerra civil demora 7 años. Pero el incentivo para los actores en la guerra de prolongar el conflicto es mayor que el incentivo de terminarlo. No me refiero a la población, me refiero a los actores. ¿Por qué? Porque se empiezan a unir los intereses criminales y del crimen organizado con los intereses de aquellos que están luchando. ¿A qué me refiero? Diamantes en África, por ejemplo. Petróleo, trata de blancas, armamentos, la compra y venta de armamentos. Es un negocio fenomenal. Y están uniéndose los conflictos cada vez más con el tema del crimen organizado. Eso hace que en el 90% de los países en que tuvieron guerras en los últimos 30 años haya reincidencia. O sea, la probabilidad de que un país que esté en conflicto vuelva a tener un conflicto 5 años después de haber finalizado el conflicto es altísima. Los datos que estoy utilizando son datos de Paul Collier, que es un especialista en tema de conflictos. Y las consecuencias son desastrosas. Y veo que me voy a pasar de tiempo. Espero que tengan un poco de paciencia conmigo con eso. Las consecuencias son desastrosas. En promedio, anualmente, un país pierde el 2.2% de su riqueza por un conflicto. En 5 años, 15%. En 7 años, 60% de la riqueza del país desapareció. Y tardan 25 años en recuperarse al nivel que estuvieron antes de empezar el conflicto. Ahora bien, estas son las tendencias. Lo que dije anteriormente. Tenemos la tendencia de la ideología transfronteriza, donde ISIS no se limita y no trabaja solamente en un territorio, donde ISIS y las guerras y los guerrilleros están unidos intrínsecamente con la violencia de bandas, que las personas en Centroamérica, ¿dónde tienen la maestría sobre violencia esas personas? En las cárceles de Los Ángeles, cuando son detenidos por ser inmigrantes ilegales. Ahí es donde aprenden las maestrías y vuelven después a El Salvador o a Guatemala o a Honduras y crean lo que se llama, o México, y crean el Triángulo de la Muerte, el Triángulo Norte. Esta violencia está unida al tema político. A su vez también está unido a una gran actividad empresarial mundial que es el crimen organizado. Que una cosa que estábamos comentando ayer en una cena, y yo estuve en Guatemala 4 años. Nadie quería sacarse fotos con nadie, porque nadie estaba seguro si la persona con la cual uno estaba teniendo un café muy agradablemente era un narcotraficante o no, porque aparentemente era un empresario como uno. O sea, el mundo está cambiando.
Y esos son los factores que llevan a eso. Tenemos, por un lado, el factor económico, por otro lado, el factor político y los temas relacionados con seguridad. ¿Cómo cada uno de estos temas juegan entre sí? Primero, ¿qué es lo que lleva a una persona a participar en estas actividades? Evidentemente, por lo visto, por las encuestas que se han hecho y que hemos hecho, en gran medida es el tema pobreza. Por otro lado, la percepción de los ciudadanos de por qué se participa en estas actividades son dos grandes líneas. Inequidad por un lado y por el otro lado, inequidad e injusticia y por otro lado, pobreza. Estamos hablando de encuestas que se realizaron en 7 países donde hubo guerras civiles. Ahora bien, ¿cómo podemos domar esta crisis? Una crisis de proporciones que en América Latina todavía no hemos empezado a aprender en el sentido griego con H, realmente. Primero, pensar que soluciones supranacionales va a venir un ovni y va a solucionar el problema, no, así no funciona la cosa. La solución tiene que ser una solución inherentemente nacional. No hay soluciones mágicas. Yo, Banco Mundial, llego a un país y le digo, la solución para tu país es esto. Esto fue la década del 80, fracasamos, no funcionó. Pagamos un costo altísimo, todos nosotros. La solución tiene que ser nacional. Tienen que ser consensos nacionales. Tienen que ser consensos que basen en la creación de instituciones legítimas y fuertes. Ayer se mencionó el tema de institución como un órgano vivo que crea y genera nuevas realidades y nuevos impactos políticos. Esa es la realidad. Y el tema jurídico es esencial. La seguridad jurídica es un elemento básico que hay que crear. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Acá lo vemos un poco los factores de estrés, la institución, el riesgo de violencia. ¿Qué pasa en países donde hay instituciones muy débiles o débiles? El conflicto vuelve a subir. ¿Qué pasa en países donde no hay este caso? Bien, cuando hay un proceso de un ciclo positivo, virtuoso de fortalecimiento, la cosa cambia. ¿Y cómo cambia? Si la señora a la cual le robaron las gallinas entiende que hay alguien o una institución donde va y le recuperan las gallinas, la institución pasa a tener más credibilidad. Si esa institución tiene credibilidad, ya no son solamente gallinas, ya están los contratos, ya empieza el contrato de propiedad, ya empieza la inversión, ya empieza la actividad productiva. Pero si eso no es serio y el que le robó las gallinas le da media gallina a la persona, al árbitro, y empieza la corrupción, olvídate. Volvemos a ese conflicto, volvemos a la muerte y volvemos a la destrucción. Coaliciones, confianza y señales. Obviamente, de eso se trata acá. Tenemos que armar coalianzas y de eso es lo que yo tuve que hacer en Guatemala cuando estuve trabajando en resolución de conflictos en Chixoy. 2 minutos, te prometo que termino. Y pido disculpas por haberme pasado de tiempo, pero me entusiasmo con esas cosas. ¿Qué quieren que le diga? Es mi vida. Ahora bien, la transformación de instituciones, tengo que generar confianza y tengo que generar instituciones fuertes. ¿Por dónde empiezo? Por lo pequeño. Tengo que empezar por el hurto. Tengo que empezar por crear la confianza entre la gente para que la gente realmente recurra y crea en las instituciones. Y ahí es donde entra el derecho, la justicia, como un factor esencial para el desarrollo y por eso también el SDG 16. Porque sin esos elementos no puedo hablar de desarrollo económico. Y en ese sentido el primer ponente de hoy hizo referencia a eso y creo que es esencial. Ahora bien, acá son ejemplos. Sri Lanka, la guerra tamil. Esto fue el año pasado donde yo estuve en una zona de desminado. Nadie puede entrar ahí. El propietario de esta casa, con quien hablé después, me dice, mi casa no puedo ir, porque hay minas alrededor. Pero al mismo tiempo, por ese proceso de pacificación, esto es hoy la capital del norte de Sri Lanka, donde estaba la guerra de los tamiles. Se puede hacer. Guatemala lo mismo, pero lo importante acá es que hay que tener paciencia. En promedio, estos procesos de una guerra civil de 5 o 6 años
tiene un periodo de recuperación de una generación, con suerte. Ahora bien, y con esto estoy terminando y prometo que ya es el final, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad internacional? Básicamente apoyar los procesos, ser consistentes y salirnos del efecto CNN. Con todo perdón, Diego. ¿Qué es el efecto CNN? Una vez que desaparece de las pantallas de televisión, todo el mundo se olvida. Y si vemos las recuperaciones de los países que realmente han podido salir de esta situación de guerra civil, por ejemplo Ghana, se debió a un apoyo consistente de la comunidad internacional a estos esfuerzos nacionales. Ahora bien, para finalizar, el mensaje que quiero que les quede. Sin olvidarnos de la señora que me pidió si yo podía resolverle el tema de las gallinas, y llevando un nivel más alto, si no tenemos instituciones jurídicas y de derecho confiables, en las cuales la corrupción no sea un elemento de trueque, y si la celeridad y la transparencia sea lo normal, sin esas instituciones, todo el esfuerzo económico, político, de reuniones, conferencias, todas las cosas en las cuales yo participo, es inútil y es un mal uso de los recursos. Lo que tenemos que buscar inicialmente es que esta señora confíe en el juez y en los abogados que llevan a cabo este proceso. Con esto, muchísimas gracias y una vez más, mil disculpas por haber pasado el tiempo. Muchas gracias, Óscar Ovalle. Te perdoné la vida ahí con preguntas, pero prefería, por supuesto, no interrumpir y que tu comentario mucho más valioso que cualquiera que pueda agregar sea compartido con el resto de la gente. Ahora es el turno de Daniel Mendonca, abogado, máster en Metodología de la Investigación Científica, posgraduado en Teoría General y Filosofía del Derecho, doctor en Ciencias Jurídicas y posgraduado en Políticas Públicas Anticorrupción. También posgraduado en Ciencias Sociales, es docente e investigador universitario, es autor de numerosos libros sobre temas de su especialidad y es director del Centro de Estudios Constitucionales, entre muchas otras cosas. Daniel. Desde la construcción de las pirámides por miles de esclavos, el mundo no vivía una epopeya tan dramática. Son 50.000 hombres cubiertos de barro cavando la tierra en busca de oro. Todos los días, miles de mineros bajan a las entrañas de la tierra en una mina concesionada en parcelas de 6 metros cuadrados. Cada concesión se denomina barranco, pues solo puede ser explotada en forma vertical, en profundidad. Cada barranco es controlado por un supervisor, reconocible porque viste ropa relativamente limpia. Los hombres que suben y bajan son llamados cerdos o puercos y cargan bolsas de 30 a 60 kilos. Al llegar a la parte superior, tras trepar infinitas escaleras, reciben un vale por cada bolsa que cargan, equivalente en dinero a 20 centavos de dólar. Las minas son controladas por guardias armados que reciben una remuneración inferior a la de los puercos. Los conflictos son frecuentes. La última vez que un guardia disparó contra un puerco fue apedreado hasta la muerte por los cargadores. El sitio es conocido como Serra Pelada y está ubicado al nordeste del Brasil, en el estado do Pará. El fotodocumentalista Sebastián Salgado registró y difundió estas imágenes en 2006.
América Latina es masivamente pobre y brutalmente desigual. La pobreza alcanza a casi la mitad de la población y la región es la más desigual del planeta. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la población ubicada por debajo de la línea de pobreza representa el 40% de la población total de la región, más de 200 millones de personas, cifra muy elevada en relación con los promedios del mundo desarrollado y de los países de desarrollo medio. La indigencia alcanza el 15% de la población, más de 80 millones de personas. Junto a la pobreza, la situación social de América Latina se singulariza por acentuadas inequidades, al punto que la región se ha convertido en el continente de mayor polarización social del mundo. Sin embargo, en América Latina se ha producido en las últimas décadas un conjunto de grandes transformaciones. Por primera vez en la historia, una región en desarrollo y con sociedades profundamente pobres y desiguales está organizada casi en su totalidad bajo regímenes democráticos. En América Latina se define una nueva relación sin antecedentes, la relación entre democracia, pobreza y desigualdad. En efecto, por primera vez conviven estos tres rasgos y la democracia enfrenta el desafío de su propia estabilidad, coexistiendo con los retos de la pobreza y la desigualdad. Los riesgos que se derivan de esta realidad pueden llevar a dos consecuencias graves para la democracia. La primera es ignorar la necesidad de la viabilidad económica de la democracia, esto es, ignorar la necesidad de construir bases sólidas para una economía que permita atacar la pobreza y la desigualdad. La segunda es desconocer la viabilidad política de los programas económicos, esto es, ignorar que esos programas se aplican en sociedades en las que las demandas sociales se expresan libremente. En consecuencia, el debate sobre la estabilidad democrática no debe ignorar la pobreza y la desigualdad, ni las políticas de crecimiento deben soslayar que pobres y desiguales los ciudadanos ejercen su libertad para aceptar o rechazar esas políticas. Precisamente la expresión democracia sustentable fue incorporada a la teoría política en las últimas décadas a fin de plantear y considerar las dificultades que enfrentan las democracias para mantenerse en contextos de vulnerabilidad social, es decir, contextos de escaso desarrollo con importantes desigualdades y rezagos sociales. Con la expresión democracia sustentable se pretende subrayar la imperiosa necesidad que tienen muchos estados de extender su acción social con fines de legitimidad y gobernabilidad democráticas. Mientras que en el pasado, instaurar y consolidar regímenes democráticos se concebía como una condición para promover un desarrollo económico y social más justo, en la actualidad se considera que promover un desarrollo económico y social más justo es una condición necesaria para preservar y consolidar la democracia. Los términos de la ecuación se han invertido. Si el punto es ahora cómo sustentar la democracia, la respuesta es generando mayor equidad, lo cual supone que los gobiernos democráticos atiendan responsablemente la cuestión social. De acuerdo con una hipótesis extendida, si los segmentos más pobres de la sociedad perciben que están siendo excluidos del proceso democrático o que no obtienen de este ningún beneficio, pueden dificultar su consolidación y desarrollo. Si la democracia no ofrece una esperanza real de salir de la pobreza o impedir la discriminación sistemática de ciertos grupos, evidentemente no representa a todos. La exclusión y la discriminación pueden producir la indiferencia de la gente más humilde y socialmente desfavorecida respecto de la democracia. Y lo que es peor, su descontento puede contribuir a la formación de movimientos políticos antidemocráticos e incluso
provocar graves estallidos de violencia. Pero el apoyo a la democracia de los grupos más desfavorecidos no se produce de forma automática cuando a estos se les da la oportunidad de participar en el proceso democrático. Ese apoyo depende en gran medida del modo como el gobierno aborde sus problemas, en especial los que genera el mercado. La empresa privada puede estimular extraordinariamente el crecimiento económico y fomentar así las tendencias democráticas entre los que se benefician de ella. Pero la economía de mercado también puede producir recesiones prolongadas, graves desigualdades, desempleo persistente, alta inflación, pobreza severa e incertidumbre económica de cara al futuro. Los más afectados por estas dificultades suelen recurrir al gobierno para tratar de mejorar su situación. Por lo tanto, para mantener el apoyo a la democracia, los gobiernos electos deben diseñar y adoptar toda una serie de medidas de bienestar social destinadas a paliar la miseria económica y la marginación social de los más vulnerables. En los países menos desarrollados, donde gran parte de la población vive en áreas rurales pobres y con escasos servicios públicos o hacinada en barriadas del extrarradio urbano, no resulta extraño que la democracia no disponga del apoyo de la sociedad. En América Latina, por ejemplo, grandes grupos de población hundidos en la pobreza y desprovistos de formación se muestran incapaces de organizarse democráticamente y lógicamente renuncian a apoyar a los grandes partidos que no satisfacen adecuadamente sus necesidades. En cambio, allí donde los partidos y los grupos de presión se ocupan de los más menesterosos y hacen esfuerzos para abordar sus problemas cuando están en el gobierno, la democracia goza de mayor apoyo social y, en consecuencia, es más fuerte. Aunque fragmentaria, la evidencia empírica disponible sugiere que el apoyo de los más desfavorecidos es vital para la democracia, sobre todo en aquellos países en los que la marginación afecta a sectores muy amplios de la población. A menos que esos segmentos crean que pueden mejorar su suerte apoyando los movimientos y partidos democráticos, la democracia tenderá a descansar sobre fundamentos muy endebles. Me temo que si la democracia no se abre a todos, quizás no tenga éxito para nadie. Uno de los mayores errores que podemos cometer es creer que la democracia conduce necesaria y automáticamente al bienestar económico. En verdad, quien espere obtener las dos cosas a la vez puede acabar perdiendo ambas. Entretanto, el flagelo de la corrupción ha aumentado considerablemente el nivel de descontento y frustración social en América Latina. Casi 4 décadas después de que el proceso democrático se iniciara, la región continúa siendo presa de redes de élite que abusan de su posición para obtener ganancias ilícitas. Según la institución Transparencia Internacional, las encuestas consideran a Sudamérica una de las regiones más asediadas o directamente la más asediada por la corrupción en el mundo. América Latina padece, en verdad, una situación de corrupción estructural y de impunidad consentida que opera como mecanismo de sustento de la élite en el poder, en cuanto forma de reproducción del régimen político clientelista, del Estado prebendario y de la economía informal. Esto supone que los actos de corrupción se hayan generalizados y arraigados en una sociedad permisiva, con una economía altamente ilegal y un Estado enormemente ineficiente. Y ello se expresa no solo en actos de corrupción aislados e individuales de los agentes, sino en el funcionamiento estructural de las organizaciones, las que tienden a generar en forma continua y sistemática actos de corrupción. La corrupción pública, en definitiva, es reflejo de un estado más grave de descomposición social,
La persistencia del estado de corrupción se asocia además a factores que determinan un alto grado de impunidad de los agentes corruptos, así como a deficientes sistemas de control de la gestión pública, a la debilidad institucional del sistema judicial y a la falta de conciencia social sobre la magnitud e importancia del problema, lo cual se traduce muchas veces en complicidad o indiferencia social ante los casos detectados. Es fácil imaginar que una situación como la descrita provoca consecuencias políticas, económicas y sociales de considerable importancia. Permítanme mencionar algunas. Primero, la corrupción atenta contra la inversión y por lo tanto resulta negativa para el desarrollo económico, político y social de una nación. Numerosos estudios han puesto en evidencia que existe una relación probada de que altos índices de corrupción reducen las posibilidades de crecimiento económico a largo plazo. Tales estudios muestran además que un país que reduce su nivel de corrupción experimenta un aumento en su escala de inversión y en su índice de desarrollo. Segundo, la corrupción que alcanza los más altos cargos políticos de un Estado produce un deterioro de la productividad y de la calidad de la inversión pública. En tales casos, los gobiernos aparecen implicados en los llamados proyectos faraónicos, con fondos privados o de organismos de ayuda al desarrollo que dan origen a altas cuotas de pagos indebidos, en lugar de dedicar esos mismos recursos a tareas productivas. Así, la relación costo-beneficio para un proyecto de inversión deja de ser un criterio de selección, pues cuanto mayor sea el precio a pagar, más alta será la comisión a cobrar por parte de los implicados. Es por ello que la inversión pública tiende a aumentar en países con alto índice de corrupción, pero lo hace de manera innecesaria, costosa o improductiva. Tercero, la corrupción tiende a su propia expansión y suele provocar, de hecho, una serie de otros actos irregulares que involucran cada vez a mayor cantidad de agentes. Además, por lo general, un acto de corrupción genera una serie en cascada de otros actos irregulares, de manera que el agente corrupto comete actos malos para evitar actos peores. Así, la corrupción tiende a perpetuarse en el tiempo. Cuarto, la corrupción provoca, en ciertos casos, crisis políticas nacionales o internacionales, incidiendo en la estabilidad interna de los estados o en sus relaciones con otras naciones. En conexión, la corrupción ha sido empleada muchas veces en los países subdesarrollados como razón para justificar golpes de Estado. Quinto, la corrupción socava la estructura social y las bases de la democracia. Cuando la corrupción afecta a agentes estatales o sectores afines a ellos, las decisiones políticas no se toman atendiendo al interés general, sino al interés particular de los involucrados, pervirtiéndose de ese modo el mecanismo democrático. El principio de la mayoría, así, principio rector de la toma de decisiones democráticas, se ve afectado o soslayado, pues de nada sirve el número de votos si luego se decide atendiendo a intereses espurios. En consecuencia, se adoptan y ejecutan medidas políticas y económicas para beneficiar intereses particulares sin atender el interés general. Sexto y último, la corrupción puede llegar a lesionar gravemente y de diversos modos los derechos básicos de las personas, el medio ambiente y la calidad de vida de la población. La historia latinoamericana provee un largo, muy largo catálogo de casos de corrupción con las consecuencias mencionadas. Basta con hacer memoria o fijarse en las tapas de los periódicos. América Latina padece una
pobreza devastadora, ética y políticamente inaceptable. En respuesta a esa situación, hay diversos programas que los gobiernos deberían ejecutar para ayudar a quienes viven en la pobreza a escapar de ella. Pero la verdadera ayuda no consiste en una respuesta paliativa de compasión inmediata, sino en buscar las causas de la pobreza y eliminar aquellas sobre las que puede incidir la acción estatal. Aliviar el sufrimiento de quienes lo padecen y garantizar sus derechos fundamentales son aspectos complementarios del bien que podemos hacernos nosotros mismos como sociedad políticamente organizada. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, lo ha dicho de manera aleccionadora, y cito: tenemos que creer que puede haber un mundo sin pobreza antes de crearlo. Si creemos, entonces sucederá porque trabajaremos para lograrlo. No se trata de creer e irse a casa. Se trata de creer y trabajar por ello. Y si todos trabajamos en la misma dirección, entonces sucederá. Fin de cita. La decisión es nuestra. Muchas gracias. Daniel Mendonca, muchísimas gracias. Realmente muchísima sabiduría en los tres panelistas que hemos tenido, un gusto escucharlos. Y ahora resta el último, quien es Gabriel Astarloa. Muchísima expectativa también en el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, quien también es licenciado en Ciencia Política y abogado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en organizaciones sin fines de lucro del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de la Universidad de San Andrés y la Universidad de Itela. Se desempeñó durante 25 años como abogado en la actividad privada. Estuvo en el estudio Allende y Brea y también en el estudio Brullú Fernández Madero y Lombardi. Y desde hace más de 6 años se desempeña en la función pública, donde ocupó diversos cargos hasta el actual de procurador. Bueno, muchísimas gracias. Va a haber menos sabiduría de los otros tres panelistas, así que no haya tantas expectativas, como decía nuestro moderador. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias al Fores, a la Universidad de Girona por esta invitación. Yo les voy a proponer una mirada un poco más cercana del tema, si se quiere, porque después del marco teórico y conceptual que tuvimos al principio, de una mirada más global sobre este tema de la pobreza, sobre la que nos iluminó Oscar, con su experiencia, digamos, en el Banco Mundial. Paréntesis, fue una gran alegría encontrarme a Oscar, con el que caímos en la cuenta que fuimos compañeros en la Facultad de Ciencias Políticas, hace más de 30 años compartimos esos claustros. Y luego una mirada del tema más en nuestro continente, en América Latina, sin duda un continente que está azuzado por este flagelo también, digamos, de la pobreza y la desigualdad. Yo les quiero traer una reflexión de algo que tiene un componente de filosofía y de teoría, pero tiene un componente muy práctico, porque es la realidad que desde el gobierno de la ciudad estamos llevando adelante en lo que es la lucha contra la pobreza en nuestro ámbito, y contarles después una experiencia muy iluminadora y muy fuerte que estamos llevando adelante, no en el mundo, no en América Latina, apenas 30 cuadras de acá en el barrio Rodrigo Bueno. El título del Congreso sin duda es muy revelador y muy interesante, porque creo que la corrupción, la seguridad jurídica y la pobreza no solamente están interrelacionados entre sí, sino que además apuntan claramente y dan en el clavo de 3 grandes déficits estructurales que tenemos en nuestra vida como argentinos. Y esta situación de atraso, de empobrecimiento, esta sensación de decadencia que venimos sufriendo desde hace un tiempo, se ha materializado y se ha visualizado en muchas manifestaciones, como decía. Una de ellas es la vivienda. O sea, el déficit de vivienda es una clara manifestación, digamos, en nuestra vida colectiva de este atraso, digamos, de este empobrecimiento que ha sufrido el país desde hace mucho tiempo. Y ello se visualiza nomás con tan solo saber que en la Argentina
Ahora, con estadísticas más confiables y más ciertas, podemos saber que tenemos casi 4.100 villas miserias. Prefiero hablar de asentamientos informales, que es un término más neutro. 4.100 de estos asentamientos en todo el país, más de 800.000 familias que están en esta situación. Y dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, estos guarismos se concretan en más o menos 270.000 personas que viven en asentamientos informales dentro del perímetro de nuestra ciudad y un registro de entre 41 asentamientos informales que tenemos aquí entre nosotros. Si tuviese que hacer una evolución histórica en las últimas décadas de cómo ha sido, de cómo los gobiernos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, han intentado enfrentar este déficit habitacional, esta manifiesta desigualdad, esta evidente nota que denota la pobreza entre nosotros, diría que desde la política de erradicación que intentó llevarse a cabo en el último gobierno militar a partir de 1976, digamos, del intento de erradicar varias villas en ese momento, pasamos luego en 1983 a un status quo en el cual ni se detuvieron las expulsiones, pero al mismo tiempo no hubo políticas de Estado claras para procurar dar una solución al problema. En 1996, una nueva etapa, luego con la sanción de la Constitución Autónoma de la ciudad allí, a partir de su Carta Magna y de los claros preceptos y mandatos que ella contiene en cuanto a la cuestión, digamos, del derecho a la vivienda, allí nos encontramos entonces con sí la sanción de algunas leyes importantes, como la Ley 148, que reconoce de alguna manera el derecho que tienen los habitantes, digamos, de asentamientos a poder tener una solución habitacional, si es posible, en el mismo sitio, que crea la figura de delegados barriales, entonces le da una representatividad a la gente, digamos, que estaba ocupando esos lugares. La Ley 341, que crea la figura de las cooperativas para que los propios vecinos puedan organizarse y llevar adelante ellos con la ayuda del Estado la construcción de sus viviendas. Pero finalmente estas leyes, digamos, tuvieron algún cumplimiento, algún grado de ejecución, pero creo que es a partir del año pasado, a partir de esta nueva etapa que se abre en el país, que existe sí ahora por parte del Estado una respuesta un poco más cierta, un poco más profunda, más decidida para poder enfrentar este tema. Y esto no lo digo simplemente por una cuestión de mérito del actual gobierno, porque ya en las anteriores gestiones en la ciudad hubo muy serios intentos y muy buenos intentos de procurar brindar soluciones habitacionales, de poder permitir a la gente en aquellos casos donde la urbanización era posible, tener un título de propiedad y para que a partir de allí, digamos, cada uno de los vecinos pudiese, siendo dueño de su propiedad, tener los mismos derechos y obligaciones que en toda la ciudad. Solo a partir del año pasado, a través de un diálogo maduro entre el gobierno de la ciudad y el Estado Nacional, es posible acometer y es posible llevar adelante proyectos de esta envergadura. Tomen en cuenta que para poder para brindar una solución habitacionales en muchos de estos 40 asentamientos había disputa de tierras acerca de si la tierra donde estaba asentado era del Estado Nacional o era de la ciudad. Es necesario contar con líneas de crédito internacionales que les permitan al gobierno de la ciudad en este caso poder llevar adelante varios de los proyectos que está impulsando. Nada de esto era posible de un modo maduro y de un modo serio, digamos, hasta el 2015, y solo a partir de esta relación más madura y más estable, insisto, es posible ahora llevar adelante estos proyectos. Y entonces el gobierno se propone hoy brindar una solución a estas situaciones de emergencia, que reitero, no son nuevas, sino que vienen desde hace mucho tiempo en nuestro país, a través de la urbanización y de la integración. El concepto de poder integrar esos barrios a la ciudad, el concepto de poder brindar soluciones habitacionales que implica, digamos, llevar ciudad a esos asentamientos y que esos asentamientos a su vez queden como integrados a la ciudad. Y esto desde una perspectiva en la cual no se trata solamente, mejor dicho, es atender una necesidad inmediata en el presente, pero al mismo tiempo una filosofía y un norte muy claro de garantizar la igualdad de oportunidades en adelante.
Y por eso los proyectos que se llevan adelante no tienen que ver solamente con otorgar una vivienda y una solución en esa materia habitacional, sino también en la salud, en la educación, en la capacitación para el trabajo, en la sustentabilidad de los barrios. Esta política que hoy se lleva adelante, digamos, de integración y urbanización, que alcanza a muchos barrios, a muchos asentamientos en la actualidad, se está llevando a cabo hoy en la Villa 31, en el barrio Papa Francisco, en Fraga, en La Madrid, en la Villa 20, en Carrillo, en el Camino de Sirga, que está al costado, digamos, del Riachuelo. Esto obedece, yo diría, a una convicción política y a una filosofía política también que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con cuidar a los más débiles y a los más necesitados, en poder realmente tener una democracia cuyos derechos puedan ser gozados efectivamente y participados por todos. Pero tiene también un componente, más allá de esas convicciones muy fuertes, en constatar en la realidad, digamos, que no hay margen hoy para los desalojos compulsivos. Es imposible pensar en una política realista y prudente que pueda considerar que es factible y es posible hoy llevar adelante en asentamientos que están tan consolidados de tanto tiempo atrás y tan extendidos además en cantidad de gente que vive, en que por la fuerza y compulsivamente pueda haber una solución. También constatar el fuerte valor del arraigo, que significa que más allá de la situación de hecho de que fueron ocupaciones, digamos, sin ningún título jurídico, obviamente, después de décadas son generaciones y generaciones de familias que han vivido en ese lugar, que han con su esfuerzo construido su propia vivienda, aunque muy precaria, aunque sin conexión, como decía, con servicios básicos esenciales que todos tenemos que tener. Pero así que el conjunto de estas convicciones políticas y además constataciones sociológicas y culturales nos llevan a esta convicción de la necesidad de llevar adelante esta política que no puede ser sino, como decía, la integración social y la urbanización. Todos estos proyectos que se están llevando a cabo hoy apuntan a que a final del 2019, en esta gestión de gobierno, un 40% de la población que a principio de la gestión vivía en asentamientos informales pueda tener ya una solución habitacional más digna y una conexión a los servicios públicos esenciales de gas, de agua, de electricidad, como tienen todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo les decía que quería contarles un caso particular dentro de todos estos barrios que mencioné, y acá les pido si me ayudan con la presentación allí en la mesa para compartir un pequeño PowerPoint que traje, que es el caso del barrio Rodrigo Bueno, que es un asentamiento, digamos, un barrio que queda aquí contiguo a la Reserva Ecológica, sobre la Costanera Sur, en una zona muy linda de Buenos Aires, apenas 30 cuadras de acá, como les decía. Y este es un caso muy interesante porque se trata del leading case en materia judicial de la ciudad. Quiere decir, acá en la ciudad tenemos enorme cantidad de amparos habitacionales. Ahí digo, como procurador de la ciudad y abogado, que tenemos casi por lo menos más de 4.000 juicios por amparos habitacionales de ciudadanos que demandan una solución habitacional al gobierno de la ciudad. Y este es el caso colectivo más importante y de más antigua data que teníamos. Se trata de la causa Zárate Villalba Juan Ramón contra gobierno de la ciudad sobre amparo. Es una causa que se inició allá por el año 2005, donde los vecinos del barrio, representados por la Defensoría de la ciudad, iniciaron una demanda de amparo cuestionando la nulidad, digamos, de un decreto que había dictado el Poder Ejecutivo en ese momento del año 2005, en el cual proponía el otorgamiento de soluciones habitacionales, pero garantizando la desocupación del barrio, ¿no? O sea que la norma proponía, digamos, brindar esta solución, pero los vecinos tenían que salir del barrio. Contra esa norma, contra el dictado de esa norma, los vecinos reaccionan, plantean la nulidad, digamos, de esa normativa. En esta demanda, el gobierno contesta la demanda y señala, digamos, que el predio sobre el que se pretendía llevar adelante la urbanización formaba parte de la Reserva Ecológica
y que por tanto entonces no podía, digamos, un juez ordenar digamos, la urbanización del barrio en ese momento, y el gobierno proponía el otorgamiento de un subsidio y en todo caso que los vecinos se organizasen en una cooperativa conforme al régimen de la ley 341 y la ciudad colaborase de esa manera. En el 2011 llega el fallo de primera instancia del juzgado número 4 que hace lugar al amparo y ordena al gobierno de la ciudad la urbanización, o sea, proveer al barrio de servicios públicos, otorgar soluciones habitacionales dentro del mismo barrio y llevar adelante, digamos, la integración. El gobierno apela a ese fallo de primera instancia y 3 años después la Sala Segunda de la Cámara revoca el fallo de primera instancia y señala entonces que efectivamente no puede ordenarse al gobierno llevar adelante esa tarea de edificación de soluciones habitacionales en el lugar y que previamente debía ser la legislatura la que zanjase la cuestión porque en esos terrenos funcionaba una reserva natural, la reserva ecológica. Se planteó obviamente el recurso de inconstitucionalidad y desde el año 2015, desde el 9 de junio del 2015, o sea, casi 10 años después de iniciado, el expediente se encontraba a resolución del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Al mismo tiempo señalo que muchas organizaciones sociales como el CELS, como ASIG, como Techo, como un equipo de antropología del Instituto Guido Germani, se habían presentado como amigos del tribunal para propiciar y abogar en favor, digamos, de una solución habitacional en favor de los vecinos. Señalo que este caso además fue presentado en la Corte Interamericana de Justicia en Washington en una audiencia expositiva. Y el tema, como decía, se encontraba a resolución del tribunal cuando al momento de ocuparme, de tomarme la responsabilidad de estar en la Procuración y sabiendo la política de integración y urbanización que el gobierno planeaba llevar a cabo en muchos sitios de la ciudad, nos pareció prudente y adecuado entonces no esperar al dictado de una sentencia, donde obviamente el resultado, el precedente de la Cámara era bueno, pero al mismo tiempo las políticas que el gobierno impulsaba podían tener también un significado importante en la disolución de la causa. En cualquier caso, nos parece, como creemos, que no es siempre la obligación del abogado del Estado llevar todos los juicios hasta el final. Nos pareció que aquí resultaba prudente, tomando en cuenta la política que el gobierno llevaba, pedir una audiencia en el Superior Tribunal y hacer conocer los planes que el gobierno de la ciudad podía tener o podía presentar en la materia con los vecinos, a los vecinos. Así que allí esta audiencia efectivamente tuvo lugar y a partir, digamos, de esa audiencia y de audiencias sucesivas llegamos a un acuerdo con los vecinos a través de una mesa participativa de diálogo en la cual la ciudad presentó un proyecto para la reurbanización, para la integración social del barrio, digamos, en el mismo sitio, y esto fue acordado, digamos, con los vecinos en el marco, digamos, de la causa en el tribunal. Y esta conversación y este diálogo con los vecinos llevó finalmente a la sanción de la ley 5.798. Acá les quiero contar muy brevemente, digamos, entonces la realidad del barrio. O sea, es un barrio que tiene aproximadamente, digamos, 1.000 familias, o sea, son 2.665 personas que viven, 1.000 familias, tiene 564 viviendas, tiene 4 manzanas, el 80% de las viviendas accede por un pasillo, como ven, el 50% tiene más de un piso. Obviamente el barrio carece por completo de servicios básicos, donde no hay conexión al agua potable, el 90% tiene conexión informal, no hay red eléctrica, el 99% tiene una conexión informal, hay muy escaso acceso a la red de gas, el 93% no tiene acceso y un poco porcentaje, digamos, usa una garrafa. Así que se ha planteado un proyecto acordado con los vecinos, como les decía, que parte de la base de una ampliación del lugar y entonces se mantiene un barrio histórico, se refaccionan viviendas en el barrio histórico y en un espacio nuevo de terreno se construyen viviendas nuevas que van a tener en algunos casos una planta, en otros casos 2, 3, hasta llegar a los pisos más altos que van a tener 4 ambientes. Se trabaja son en total 500 las viviendas que se mejoran y 564 las nuevas viviendas que se construyen.
Como les decía entonces, el proyecto de ley acordado con los vecinos fue presentado en la legislatura, tuvo una primera lectura de aprobación el 15 de diciembre del año pasado y finalmente el 23 de marzo recibió sanción. Y entonces, y acá les muestro un poco, el costado de abajo es el barrio histórico, el barrio nuevo, y en la parte superior, digamos, son las nuevas viviendas o los nuevos espacios con el cual el barrio se conforma. En gris están las nuevas calles que se abren, y aquí tenemos entonces lo que está en colorado es el barrio actual, llamado barrio histórico, y lo nuevo son, digamos, las 564 viviendas nuevas con obviamente lugares y espacios comunes que se construyen en esa parte. Allí están distinguidos los edificios según que tengan 2, 3 o 4 pisos. Lo más saliente que quisiera después compartirles de la ley 5.798, es, como lo señala, digamos, allí en la presentación, bueno, dispone obviamente la urbanización, la zonificación y la integración social, cultural y urbana del barrio, garantiza la participación de los vecinos, y acá señalo que un paradigma muy claro que anima al gobierno en esta materia es no solamente la integración y igualación de oportunidades, sino también la idea de que este proyecto se construya en diálogo con los vecinos. No hay margen también para que desde el gobierno se bajen soluciones. Es necesario escuchar a los vecinos, es necesario contemplar la situación y realidad de cada uno de estos barrios, y todas las decisiones y todas las propuestas se terminan llevando a una mesa de diálogo donde los vecinos tienen delegados que han elegido, y todo forma parte, digamos, se procura alcanzar a través de un consenso y de la participación. El punto importante también es que una vez finalizadas las viviendas, tanto las nuevas como las que se refaccionan, se procede al acto de escrituración. Y obviamente entonces los vecinos, a partir de la entrega de la vivienda nueva, entregan la vivienda anterior, se escritura y obviamente los vecinos pagan por esta casa. Así que los vecinos se convierten en nuevos titulares de dominio de su vivienda. El gobierno compromete créditos que la ley señala que deben ser como mínimos similares en sus facilidades a los que ya proporcionaba el Instituto de la Vivienda en la Ley 341, pero tanto las propiedades nuevas como las viviendas que se refaccionan, los vecinos pagan por esas propiedades y por esas viviendas, y cada uno a partir de allí accede, digamos, a su título de propiedad. La ley contempla también, obviamente, la apertura de calles, el funcionamiento de los servicios públicos, crea un distrito urbanístico para ello. Como les decía, el Código de Planeamiento de Planificación Urbana prevé entonces que en ese barrio se pueden construir viviendas, locales comerciales, todo lo que es equipamiento comunitario, trae la morfología edilicia, trae, digamos, los lugares comunes. Así que, digamos, este proyecto está hoy en plena construcción. Estamos hoy llamando a licitación ya para hacer el movimiento de tierra, llamando a licitación para hacer la primera fase de la construcción de las viviendas nuevas. No les estoy contando un caso que está terminado, les estoy contando un leading case que está a pocas cuadras de acá, 30 cuadras, en plena ejecución y en plena construcción. Termino señalando entonces que en Rodrigo Bueno, como en todos los demás proyectos de integración urbana y social que se están llevando adelante, que me animo a decir que son revolucionarios, que son inéditos en nuestro país, que procuran además dar una solución concreta a un problema que viene de muy larga data, donde hasta ahora habíamos tenido dos opciones que entendemos que no siguen siendo válidas, que son la resignación de pensar que es un problema insoluble y el clientelismo. Aquí ni resignación ni clientelismo. Queremos buscar una solución que sea posible, que sea realista y que tienda, como les decía recién, a igualar los derechos de los vecinos, en este caso del barrio Rodrigo Bueno, para que tengan los mismos derechos y obligaciones que tienen los restantes vecinos que viven en otros barrios de la ciudad. El proyecto tiene 3 ejes concretos, hacemos foco en las personas, no se trata tanto de construir edificios, sino de seguir y acompañar a las personas. Y por eso, por ejemplo, en este proyecto de Rodrigo Bueno va a haber un muy importante esfuerzo del gobierno de acompañamiento familiar. O sea, acá no es fácil pensar que los vecinos pueden
vivir esta mutación y este cambio en el barrio sin un necesario acompañamiento social, psicológico, cultural, así que va a haber una muy importante presencia, digamos, de consultoras y de organizaciones sociales que van a estar en este proceso de acompañamiento. Lo hacemos, como decía, en un clima de diálogo, digamos, donde los vecinos son consultados. Pongo el ejemplo, en los edificios nuevos que van a tener 3 o 4 pisos, se van a organizar en manera de consorcios, y por supuesto dejamos libre a los vecinos que ellos decidan si quieren o no tener ascensor. Y les explicamos muy claramente en las asambleas a las que hemos ido al barrio, es explicar muy pedagógicamente en qué consiste un consorcio de copropiedad horizontal, qué son los lugares comunes, que los lugares comunes implican gastos que tienen que sufragar entre todos los vecinos y que por tanto entonces quien quiera tener ascensor en su edificio tendrá que tomar en cuenta que las expensas, cuyo monto está estimado en no menos de 800 pesos por unidad de expensas, va a tener un incremento si tiene ascensor. Y son los vecinos los que van a tener que decidir ellos si quieren o no, digamos, contar con este servicio. El diálogo, además, me llevó a la nota simpática de conocerlo a Zárate Villalba, que fue el actor, que es un paraguayo muy simpático, que hace mucho tiempo que está acá, muy buen arquero, y con los cuales en los partidos de fútbol que vamos, cuando disputamos en el barrio, nos toca luego confraternizar y pasar un rato muy agradable. Y luego, por supuesto, el enfoque multidisciplinario. Como decía recién, no se trata tan solo de la construcción de la vivienda. En el barrio se está previendo la instalación de una feria para poder, en la Costanera Sur, esto está como cerca también de la entrada a la reserva ecológica, de que pueda haber una feria gastronómica donde los vecinos puedan tener allí una fuente de trabajo, la construcción de una pasarela que a lo largo del río conecte al barrio con la reserva ecológica y permitiendo entonces que el barrio se transforme en un paseo turístico en el mirador que tiene sobre el Río de la Plata, que es un lugar realmente muy hermoso. Y después también la construcción y creación de un vivero social. Hoy quien va a visitar la reserva ecológica no tiene ningún lugar donde poder comprar digamos, alguna de las especies autóctonas que están allí, así que se está previendo la construcción, digamos, de este vivero social que obviamente sirva como fuente de trabajo, digamos, para los propios vecinos del barrio. Queremos, en última instancia y para terminar, que Rodrigo Bueno sea un nuevo barrio más en la ciudad, que sus vecinos tengan los mismos derechos y obligaciones que tienen todos. Queremos atender esta necesidad presente que existe, pero al mismo tiempo garantizando y teniendo en mira este concepto de igualdad de oportunidades. Nos mueve, en última instancia, aquella feliz y tan clara imagen que está en el magisterio social de la Iglesia incorporada a nuestras vidas, que entendemos que no se trata, digamos, de regalar o de dar un plato de comida o un pescado a la mesa todos los días, sino de ayudar a la gente a darle una caña y que sepa también pescar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela Starloa. He recorrido mucho el barrio Rodrigo Bueno y la Villa 31 como parte de mi reporteo. Ya justamente voy a completar algunos comentarios y voy a agregar algunos comentarios sobre eso. Antes viene lo más importante, que es la participación de ustedes, que son las preguntas que tenemos para los panelistas, cuatro ponencias fuertes que al menos en lo personal han sido tremendamente iluminadoras y seguramente para ustedes también. Primera pregunta, sí, por favor. Sí, al doctor Daniel, quería decirle cómo hacemos para que la gente común no se convierta también en cimientos de la gran corrupción que tenemos, por lo menos en este país, porque esa gente encuentra un incentivo a través de bolsones u otro tipo de dádivas. ¿Cómo hacemos cuando la justicia mira para otro lado, como en nuestra provincia de Córdoba, nuestra provincia argentina, aplicando sentencias injustas sobre causas civiles, por ejemplo, habiendo causas penales pendientes, sin definir al respecto, cosa que me ha afectado a mí también,
por mis graves denuncias en el periodismo, en mi periódico, sobre hechos de corrupción, que soy perseguido tanto por la parte política como la parte judicial. ¿Cómo hacemos cuando los grandes corruptos de este país manejan el poder aquí en nuestro país, permitiendo a través de incentivos adormecer a la justicia para que las sentencias no lleguen? Sí. ¿Cómo? ¿Recogemos más inquietudes? Sí, dale, sí, por favor, más preguntas. A ver, Susana, vos tenés una. Bueno, bien. Primero el señor, camisa blanca. Minha pergunta é para o Gabriel Astarloa. Se o caso Rodrigo Bueno é considerado um caso de ativismo judicial, e porque você disse que começou com pedido da Justiça e em seguida chegou até na Corte Interamericana, mas parece que foi uma solução consensualizada no parlamento local. Eu queria entender um pouco mais desse caso Rodrigo Bueno, justamente para perceber se é ou não um caso de ativismo judicial e qual foi a influência aí na questão da corrupção. Bien, Susana, sí. Sí, buenos días. Es el doctor Manrique. ¿Qué opina de la incorporación de la jurisdicción voluntaria al sistema judicial como una manera de dar eficacia y transparencia? Tema que en Argentina está muy resistido por los abogados e incentivada por nosotros los escribanos, quienes estamos sometidos a un control de perfeccionamiento anual y una selección muy estricta en el acceso. Perdón, gracias. Mediación voluntaria. Sí, jurisdicción voluntaria. Bien, bien. Micrófono. Antonio Martino para Daniel Mendoza. Frente a la crisis de la democracia representativa y los partidos políticos en Latinoamérica, ¿qué soluciones prevé? ¿Más preguntas? Tenemos una más. Mi pregunta es para el doctor Ovalle. Tiene que ver con, él planteó la necesidad de buscar la solución nacional, pero lamentablemente vemos que en este tipo de conflictos muchas veces la presión internacional por imponer una determinada decisión, aún en contra de la voluntad política del Estado, presenta algunos inconvenientes. El caso tal vez más interesante es el caso Gelman de Uruguay. Quería escuchar un poco sus comentarios sobre ese punto. Gracias. Perfecto. Más preguntas a la una, más preguntas a las dos, más preguntas a las tres. Segmento de preguntas rematado. Bueno, tenemos una pregunta al menos una pregunta para cada panelista. Empecemos en el orden en el que hablamos y empecemos por el doctor Pérez Manrique. 60 segundos para así podemos cubrir con tiempo a todas las preguntas. Sí, sobre la cuestión de la jurisdicción voluntaria, es un debate que se está dando en nuestro país también, en el sentido de ampliar que algunos temas que se resuelven hoy mediante un planteo judicial puedan hacerse directamente ante los notarios. Yo en principio no me opongo a eso porque pienso que hay que buscar fórmulas de acceso a la justicia bien amplias y hay que ser ingenioso en buscar esas fórmulas. Bien, pasemos a Daniel Mendonca. Yo creo que las democracias en América Latina son de verdad democracias muy frágiles, son democracias, alguna vez las califiqué como vulnerables. La debilidad institucional de nuestros países es muy notoria. Yo me limité a señalar una relación entre pobreza y democracia bajo la idea de democracia sustentable, pero en realidad mi preocupación es mucho más amplia. Yo veo tres pares de relaciones. Veo una relación entre pobreza y desigualdad muy notoria. El problema de la pobreza no es un problema
que deba ser aislado del problema de la desigualdad social y económica. Por otro lado, creo que el problema de la corrupción tampoco es un problema aislado, forma parte de un problema más grave que es la debilidad del Estado de Derecho. Entonces el segundo par es corrupción, debilidad del Estado de Derecho. Y el tercer... El tercer par que veo es un par en expansión y muy preocupante, porque además incide sobre los otros dos pares, que es la relación entre crimen organizado y narcotráfico. Entonces, nuestras democracias enfrentan estos tres pares de problema: pobreza y desigualdad, debilidad del Estado de Derecho, corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Si no se toman medidas muy serias, yo creo que el destino de nuestras democracias está cantado en no más de 10 o 20 años. No podrán soportar esta debilidad estructural. Creo que deberá tomarse en serio algún tipo de idea de consolidación de la democracia en función de estos elementos. Creo que la consolidación de la democracia en América Latina no puede hacerse como se hizo en la Europa de posguerra. Habrá que diseñar una nueva forma de consolidación de la democracia. Antes de seguir adelante, Ricardo Pérez Manrique quería agregar un poquito más a la respuesta anterior. Sí, yo, pese a que la pregunta no fue hecha para mí, a mí hay un tema que me preocupa mucho sobre el futuro de la democracia, que es, en general, además de las debilidades estructurales que señalaba el doctor Mendoza, para mí hay un problema muy serio de la democracia en el mundo en este momento, que es la crisis de la representatividad. El ciudadano tiende a través de las redes sociales a no querer intermediarios en el ejercicio del poder. Y esta es una crisis estructural de fondo que afecta a la democracia en el mundo, no solo en América Latina. Gracias. Seguimos adelante. Muchas gracias. Óscar Valle. Muchas gracias. Y la pregunta es una pregunta excelente y la respuesta no va a ser satisfactoria. ¿Por qué no? Porque el accionar internacional en los temas de conflictos hay muy buenos ejemplos de cómo las cosas se pueden hacer bien y cómo las cosas de repente se podrían haber hecho mejores. La función de la comunidad internacional tiene que ser una función de, en el preconflicto, tratar de bajar los niveles, los decibeles del ruido y permitir la creación de espacios donde se pueda negociar para encontrar una solución al problema. El problema que existe en la intervención internacional es que muchas veces hay otros intereses que pueden ser, por ejemplo, intereses económicos, pueden ser intereses simplemente de la opinión pública nacional del país o del actor que interviene, que hacen que se distorsione y en lugar de generar este espacio de negociación, lo que se termina haciendo es distorsionando el espacio y reduciendo el espacio de negociación. En mi experiencia en trabajar en temas de conflicto, el tema esencial es siempre generar este espacio de negociación. Cuando me tocó en Guatemala trabajar sobre el tema de cómo resolver un conflicto que estaba pendiente hace 40 años, yo tenía dos opciones: llegar al gobierno y decirle, mire, o usted soluciona esto o no tiene más créditos del Banco Mundial. Lo cual para un país como Guatemala era un tema complicado. Ahora bien, si yo hubiese ido por ese camino, la solución no hubiese sido sostenible. ¿Por qué? Pues una vez que hubiese recibido los créditos del banco, el conflicto sigue igual y los compromisos no se cumplen. La otra manera fue en crear un espacio en el cual se generan los incentivos positivos para todas las partes, los indígenas por un lado, y por otro lado también el gobierno, las Fuerzas Armadas guatemaltecas y el sector privado guatemalteco, para entender que la solución del problema va a trascender la solución y el beneficio individual para cada una de las partes.
O sea, si una ONG que representa a grupos indígenas en Guatemala ve su forma de vida en mantener un conflicto abierto, en el largo plazo, esa solución individual va en contra de la solución de todo el grupo. La función mía no fue la de presionar, sino fue la de hacer entender, por ejemplo, al sector empresarial guatemalteco, que si este conflicto se solucionaba, la percepción del riesgo país en Nueva York para las inversiones en Guatemala iba a bajar. Lo cual un empresario guatemalteco me dijo, está bien, ahora entiendo por qué es importante para mí que esto se resuelva. Otra vez, son ejemplos. ¿Funcionó? Creo que sí, pero es un arte. Y cuando uno entra a la negociación, uno tiene una idea de cómo hacerlo, pero muchas veces uno también se equivoca. Entonces hay intereses, equivocaciones, y en algunos casos la cosa sale medianamente bien. Yo sé que no satisface la respuesta y podemos ir conversándolo, pero eso es lo que yo puedo decir en este momento. ¿Me permites hacer un comentario sobre el tema de democracia? Ya que estamos. La democracia es, dentro del esquema de asignación de recursos, la manera más eficiente que hay en este momento para hacerlo. La percepción, por otro lado, en este momento, en toda la región, es que el pacto social de la democracia se está rompiendo, en el cual, a través del tema fiscal, los contribuyentes participan en el pacto oficial y reciben beneficios. Hoy por hoy, según las encuestas que hemos hecho en toda la región, hay una fuerte duda del rol y de la legitimidad del Estado. ¿Por qué? Simplemente porque muchas de las funciones básicas no se cumplen. Por ejemplo, en Guatemala teníamos 30.000 policías y 150.000 guardas privados, fuertemente armados. Eso generaba mucha desconfianza por parte de la población. Y eso hacía que la población no quisiese participar financieramente a través del pago de impuestos en el pacto social. Y eso genera una fragilidad del Estado que después se reduce en un nuevo conflicto, que después el costo económico, tanto para la democracia como para la población, termina siendo en la guerra civil de más de 20 años. Pero por eso, otra vez, la función internacional, acompañar y generar la información y los espacios para que pueda haber la negociación. Y perdón, muchas gracias. Tomó más de 60 segundos. Gabriel Astarloa. Sí, muy breve. Yo diría, la constitución de la ciudad, que tiene apenas algo más de 20 años, es ciertamente innovadora en materia, digamos, y moderna en el sentido de reconocer, digamos, derechos. Y esto, en algunos casos, nos ha traído algunas discusiones con el Poder Judicial, en el sentido de a veces tener como la sensación de que a veces los jueces en sus sentencias se inmiscuyen y es como que se meten en temas que por ahí son más propios del Poder Ejecutivo, hasta en detalles muy concretos, digamos, de administración. Yo diría que en el caso de Rodrigo Bueno, diría que este no es este caso. O sea, la solución final termina siendo una propuesta del Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo el que toma la decisión de presentarse y tiene una decisión ya de una solución de integración y urbanización para varias zonas de la ciudad, entendiendo que esa solución alcanzaba también a la que estaba planteada en ese juicio que habían promovido los vecinos de Rodrigo Bueno, ¿no? En el fondo, con la convicción de que es más propio y es más conveniente en una democracia, bajo el principio de división de poderes, que la política de vivienda sea un resorte de una decisión del ámbito de la atribución del Poder Ejecutivo y no de los jueces. Esto fue lo que terminó primando, es lo que está terminando primando en la solución que estamos construyendo en este caso de los vecinos del barrio Rodrigo Bueno. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, a mí me queda una reflexión, y es que primero el agradecimiento a Fores y a la Universidad de Girona por permitirme escuchar a 4 hombres sabios que me han invitado a mí a reflexionar cómo fue mi cobertura de pobreza y corrupción alrededor del mundo, no solo en los países que ustedes, en los 3 países representados por este panel, donde también estuve trabajando, sino también en el resto del mundo. Y como periodista siempre voy a elegir un buen titular, ¿no? Por supuesto que he tenido la formación académica para quizá completarlo, pero el buen titular es: después de dar 2 vueltas al mundo,
cubrir corrupción y cubrir pobreza en todos los continentes, salvo la Antártida, yo llegué a la conclusión de que, como titular, los países pobres no existen. La pobreza sí, los países pobres no. En el mundo hay dos tipos de países. Están los países ricos y los países corruptos. Los países pobres, Superman, ¿no hay chicos? Papá Noel, todos esos tres no existen. Ni Papá Noel, ni Superman, ni los países pobres. Sí existen los países corruptos. Esa es la opinión que me llevo yo de recorrer enormes espacios del planeta, en muchos casos pueblo por pueblo, en lugares remotos o muy remotos para nuestra América Latina, y también nuestra América Latina, todos los países, y en particular justamente los espacios de asentamientos en la ciudad de Buenos Aires. Particularmente la Villa Rodrigo Bueno, que la he caminado mucho, también el barrio en realidad 31, que lo he caminado mucho, y he llevado, a contrapelo de lo que decías, Oscar, el efecto CNN. Te puedo decir, CNN Internacional en inglés tuvo acceso al barrio Rodrigo Bueno y a la temática de lo que pasa allá. Desde un punto de vista de un ángulo ambiental, por supuesto, siempre uno tiene que tratar de encontrar el hilo conductor en todas las historias, y nunca quizá dice exactamente lo que uno querría cuando tiene que sintetizar para llevar ese mensaje a una gran audiencia internacional, ¿no? ¿Qué piensa un tipo en Ciudad del Cabo cuando está viendo el barrio Rodrigo Bueno? Gran pregunta. Sí querría repasar qué es lo que me estoy llevando y cómo estoy conectando las ideas de cada uno. Les cambié el orden un poco. Pero Ricardo Pérez Manrique me resaltó a mí la legitimidad de las instituciones y cómo estas instituciones apoyan la lucha antipobreza, algo que vuelve al final, ¿no? Después, Daniel, me llevé el tema de la democracia con pobreza y desigualdad, ¿no? Cómo cuando se pensó el sistema, se pensó que iba a tener anticuerpos para justamente descalificar, quitar del sistema a aquellos que no lo hagan eficientemente. Cuando leemos los clásicos de nuestro pensamiento político liberal, ya del siglo anterior al anterior, damos por sentado que eso va a pasar, y la decepción porque eso no pasa en América Latina es la inquietud que yo me estoy llevando. Al mismo tiempo, por supuesto, me quedé con una frase importante: la corrupción genera corrupción, ¿no? Cómo las instituciones se van conectando entre sí. Y aquí llego con Oscar Avalle. ¿Qué pasa cuando esa degradación llega a su última instancia? El conflicto violento, no podemos estar más de acuerdo, refuerza esa tendencia. Tendemos a ver que hay 3 rankings que se superponen, por supuesto con sus salvedades, con sus cuestiones, pero está el ranking de percepción de la corrupción, se superpone con algunos indicadores de calidad de vida y con, justamente, en la última parte del ranking de percepciones de producción de corrupción, de Transparencia Internacional, son todos países viviendo en profundas temáticas de conflicto. Y ahí está. Y lo importante acá es que me llevo como inquietud, cómo los actores están todos incentivados a continuar el conflicto. Statu quo, statu quo, statu quo. Ahí me lleva a admirar, conociéndolo poco, el proceso de paz de Colombia, ¿no? Medio siglo de guerra civil, mucha plata, claramente, porque hay no solo armas, no solo recursos naturales de por medio, sino también mucha plata del narcotráfico. Me lleva a admirar mucho más ese proceso. Así que muchas gracias. Y finalmente, Gabriela Starloa, que nos llevó en un viaje de vuelta. Cómo ir paso a paso, cómo volver de esa situación de degradación, de esa situación de violencia extrema. Hace muchos años yo no hubiera podido entrar a una villa, a un asentamiento ilegal de Buenos Aires con una cámara
que vale seguramente el ingreso anual del promedio de la gente ahí, ¿no es cierto? No hubiera salido vivo. Algo pasó en el medio que, con los cuidados que corresponden, por supuesto, hemos podido como equipo entrar a estos lugares, estudiarlos paso a paso y hablar con la gente. Y eso pasa en buena medida porque hay un retorno, hay una presencia del Estado en el barrio 31, todavía sigo llamando la villa, pero es el barrio 31 o el barrio Padre Mujica, como me explicaron sus lugareños. La presencia policial es notoria y eso crea un cambio. Pero al mismo tiempo, recorrer el barrio Rodrigo Bueno me llevó a aprender que un inquilino del barrio Rodrigo Bueno paga más o menos de alquiler la mitad de lo que yo pago por mi departamento en Las Cañitas. O sea, una familia que vive en el asentamiento Rodrigo Bueno tiene más o menos un tren de vida comparable con el que llevo yo. Unos gastos fijos comparables con los que llevo yo. Entonces, siempre la pregunta que a mí me preocupa es ¿por qué, si nuestras cuentas bancarias, si pudieran serlo, porque probablemente no estén bancarizados, o sí, no lo sabemos, no es el punto, ¿por qué, si nuestras cuentas bancarias o nuestro haber se parece tanto, mejor dicho, perdón, no haber, el deber, ¿sí? Mirándolo desde lo económico total, como buen interdisciplinario, me toca ver el otro lado. Si gastamos lo mismo por mes o gastamos cifras comparables por mes, ¿por qué tenemos un nivel de vida tan distinto? Y la respuesta creo que está contenida en cada una de las ponencias de ustedes. Creo que la respuesta justamente a por qué, si un vecino de un barrio a pocos metros de acá tiene un nivel de gastos comparable al mío y yo vivo en Las Cañitas y estoy limpio, bañado, no afeitado porque me estoy dejando la barba, ahora está de moda, así que siempre a la moda, por supuesto, es lo único, pero ¿por qué no está pasando? Y la respuesta la tienen ustedes, por la falta de instituciones, por la falta de un sistema que reconozca derechos de propiedad y que en el tiempo cree fe, instituciones y un futuro dependiente desde muchísimos puntos de vista, especialmente en lo jurídico. Y esa es la conclusión que me estoy llevando de ustedes cuatro. Me resta decir que agradezco muchísimo, por supuesto, el aporte, las preguntas que también han enriquecido. No he podido incluirlo en esta pequeña conclusión, pequeño sumario que quería proponerles. Y por último, por supuesto, un agradecimiento enorme, incalculable a Fores y la Universidad de Girona, que me han permitido escuchar a esta gente, intercambiar con ustedes y aprender muchísimo hoy. Muchas gracias.